Algo muy interesante de la falta de perdón es que te ciega, a tal punto que lo que es el orgullo, la amargura, te hacen sentirte como que tú nunca ofendiste, aunque fuiste tú que ofendiste también. Porque cuando tú le vas a hablar a una persona y esa persona ha tenido problemas con otra, tú ves un gesto, el gesto cambia, la cara cambia y no está supuesto a ser así. Usted es un ministro, una ministra. Sí, Y cuando te mencionan a la persona, comienzan a hablar cosas negativas de la otra persona. sí. Y eso es una evidencia tangente de que hay falta de perdón y que esas raíces de amargura nunca han sido sanadas. Sí. Porque el orgullo se lo impide. Shalom, shalom, bendiciones. Gloria al Señor, qué bueno. Bienvenidos una vez más a Emuna Podcast. Hoy tenemos un tema muy sensible, muy lindo, que va a tocar fibras en cada uno de ustedes y será de bendición para cada uno de nosotros. Pastor, ¿qué tenemos el día de hoy? Wow, pero ¿de quién fue la idea del tema? Pero fue así, pastor. Es con espada que esa niña vino hoy, pastor. Fue un jarabe que me dio. Fue directo, pastor, de una vez. Pero bien, le damos la bienvenida a esa audiencia maravillosa que está ahí siempre conectada. Y como dijo nuestra hermana Hercy, esto va a ser un tema potente, poderoso, que va a ser para edificación hasta de todos nosotros. Amén. Pero yo le quiero dar la bienvenida también a los Avengers. Para que lo Amén. sepa. ¿Dónde está Hulk? Sé que Míralo. no es muy violento. Míralo ahí en el medio. No, es muy violento. no es muy Señores, violento. buenas. Gracias a ustedes por sintonizarnos como siempre, estar ahí. Recuerden siempre compartir, recuerden siempre suscribirse, enviar este programa a sus familiares y amigos para que sean edificados. Así que ya ustedes saben, seguimos con los demás. Gloria a Dios. Qué bueno, Dios le bendiga. Realmente hoy es una oportunidad que tenemos nosotros de compartir con ustedes este tema bastante agradable y desagradable. ¿Cómo se llama el tema? El perdón. Estaremos hablando acerca del perdón. Y es un tema de mucha profundidad, a la vez tiene muchas aristas, como dice el pastor, tiene un mundo de interpretaciones acerca del perdón, pero vamos a ver a la luz de la palabra, a la luz del conocimiento que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros y lo que ustedes también a través de las redes sociales y a través de las diferentes plataformas donde usted nos pudiera estar viendo, usted puede escribir acerca de esto y compartir alguna información que usted tenga acerca del perdón. Así que le invitamos que a partir de ahora no se mueva de ese lugar donde usted está y manténgase ahí para que pueda disfrutar de este contenido titulado El Perdón. Dios mío, este es un tema muy poderoso, mi gente. Bueno, el pastor Lalo nos puso un nombre, de que los Avengers. No, yo me siento defensor. Yo me siento defensor también, pastor. Pastor, el poder del perdón, pero el subtema, pastor, sanando heridas profundas. Esto es algo que la gente yo creo que necesita escuchar. Nosotros necesitamos escuchar, necesitamos aprender, necesitamos enseñar. Yo creo que es un tema que va a ser de gran edificación en esta noche. Definitivamente. Entonces, creo que es un tema que muchas veces dentro de las congregaciones no se toca ni se desarrolla. Se menciona, pero no se desarrolla. Y también a nivel secular es una situación donde hay muchos problemas y muchas heridas que no han sido sanadas por falta del perdón. Ahora, hay algo que la gente ignora y es que el perdón es la raíz de la falta de perdón, es la raíz de muchos males. Correcto. Y es también la raíz de muchas enfermedades. Sí. De hecho, a nivel psicológico, cuando una gente va con un nivel de estrés, cuando van a ver los psicólogos que comienzan a preguntarle, a cuestionarle cuestiones de su pasado, se dan cuenta que son situaciones que han atravesado, que han sido ofendidos, que han sido maltratados, que han sido atropellados por situaciones que quizás no vienen en el caso mencionar, pero nunca la han podido sanar. Y hay gente que comentan que el tiempo lo cura. No, el tiempo no lo cura. Una herida es una herida y el tiempo no la va a sanar ni a curar. Usted tiene la decisión de sanarla. La decisión está en sus manos de determinar, de sanar esas áreas, pero es algo que usted tiene que entender y saber que necesita hacerlo. Entonces, entre los temas que quiero que toquemos hoy está hablar cuáles pueden ser esas posibles heridas. También quiero que demos una palabra de exhortación y instruyamos cómo sanar. ¿Y cuáles son las señales de que no hay
evidencia de perdón? Sanar es difícil, pastor, pero no imposible. Claro. Perdonar es igual. Cuando tú dices sanar es difícil, o sea, ¿a qué nos referimos? Porque, Al proceso. bueno, Correctamente. claro, es un proceso, pero podemos verlo así, como el término, como decía el pastor, desarrollando lo que el ministro interpretaba, el perdón conlleva una serie de procesos que el mismo individuo decide hacer. Porque el pastor decía, no es que tú se lo dejes al tiempo, que el tiempo cura las heridas, pero eso está ahí. La herida está ahí. Desconocemos, por ejemplo, recientemente, desconocemos la situación por la cual estaba tal vez pasando, por ejemplo, este jovencito que entró a Manhattan con una ametralladora, 27 años, que según lo que dicen los informes policiales, es lo que se está manejando ahora, que el joven como que había asistido o pertenecía a algún equipo de la NFL y como que salió frustrado o alguien le hizo algo ahí, y entonces el caballero se frustró con ese tipo de juego o de cosas así, y eso le trabajó tanto la cabeza, le dañó tanto el cerebro, que fíjese que fue directamente al edificio donde manejan ese tipo de juegos, a destruir a todo el que estaba ahí. Entró con una ametralladora a acabar con todo. Entonces, Él entró decidido. claro, entró decidido de todo. Entonces, ¿qué hace, como decía el ministro, la falta de perdón? Cuando una persona le deja de que el tiempo al tiempo, pero cada vez que tú te chocas con esa persona, las cosas reviven. Nuevamente tú te acuerdas del mismo ¿por qué no Ahí has yo quiero perdonado? preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuáles son algunas de esas señales que te indican de que esa persona no ha perdonado? Ahora, santo. vámonos ahora a nivel ministerial. ¿Cuáles son señales que tú te das cuenta en un hermano, una hermana, un pastor, un ministro, llámese en el ámbito religioso, donde tú puedes notar señales de que hay falta de perdón? ¿Cuáles serían? Hablando yo. No serían esas señales. Está haciendo la pregunta para todos. Tenemos. Bueno, no fue mi miedo. Pastor, repite la pregunta. No fuimos en repítala, miedo. porque yo le voy a contestar según lo que yo entiendo. Señales de que hay falta de perdón en una persona. Como yo sé que no he perdonado, si yo recuerdo y revivo el dolor. Porque hay personas que dicen, perdonar es olvidar. Sí, pero yo me refiero a cómo usted se da cuenta de la otra persona. El primer O punto. de la otra persona. Que la otra Cuando es uno persona... mismo, ahí vamos a ir, pero es cómo Sí. usted lo nota en otra persona. En otra persona. Oh. Las actitudes. Para mí, el primer punto que una persona hace cuando está falta del perdón se llama el distanciamiento. Ese es el primer punto. La persona se distancia automáticamente de ti. Le da O sea, comida una vez. claro, no te dice tú allá y yo aquí. Aunque con la boca te haya dicho, está bien, de eso así, te perdono. Mentira. Porque hay una limitante, hay una cima, hay una muralla. Es el primer punto, el distanciamiento. El otro punto es, como decía mi compañera, la actitud que la persona refleja o maneja hacia ti. Acuérdate que ya la conversación que tiene contigo ya no es una conversación ni de hermano, ni de amigo, ni de prudencia, ni tampoco de... O sea, es una conversación cruda, rústica, con poca humanidad, porque es una persona que dentro de sí está dañado. Yo o voy a- está yo voy a- herido. yo voy a diferir. Está herido. Voy a Y, diferir. bueno, adelante. ¿Por qué voy a diferir? Porque estamos en el mundo que estamos viviendo, en la actualidad, las personas saben hacer un papel tan fuerte que están a tu lado y no te han perdonado. Caminan contigo y no te han perdonado, después te mandan a matar. Bueno, Amén. Que me corrija Bueno, alguien, bueno, si no es pero- así. En la realidad. Vamos para allá. pero- Déjense la en el aire. realidad. Otra de las razones yo quiero escuchar, o señales que son evidencia de que una persona no ha perdonado. Estamos hablando de evidencia. Evidencia. Ok. ¿Cómo yo me di cuenta que una persona, dígase o conmigo, o que esa persona tiene rencor en su corazón o que tiene falta? Espérate, de déjame perdón? poner a Soel en la luz. Póngale la luz a Soel. No, es que ya no puedo. ¿Cómo usted se da cuenta que un ministro No lo ha perdonado. no ha perdonado? ¿No me ha perdonado a mí Sí. o no ha perdonado? No te ha perdonado o a ti o a Una señal que usted ya se haya dado cuenta, ese ministro está... Fácil y sencillo. Si es de un ministro,
falta de Te perdón. tira puya del altar. Gracias, eso yo iba a decir. Normalito. Normal. Fácil, Te Literal. tira puya, ¿como qué De tipo ahí, de puya? de ahí, Vamos a ver. ahí, paró. ¿Qué tipo de puya te tiraría Yo he a un ministro escuchado del altar? ¿Tú has escuchado de la punta de lanza? Ajá, la Completa, te la tiran enterita. Entera. ¿Tú no has visto gente por ahí que andan con los poloches apretaditos? ¿Qué? A ese Me nivel la de odio. tiraron literal a mí, para que todo el mundo se dé cuenta. Wow. Tú te miras. y tú dices, Literal. "Oye, Sí, pero Porque eso- todo el eso es mundo una sabe lo que punta- pasó. Una punta de lanza, pero en cuanto al perdón. Pero, pastor, en cuanto al perdón, Sí, va. eso, lo que pasa es que esa persona, al no sentirse herido, al y sentirse no- y no herido, quiere- no ha perdonado todavía, le está dejando saber a la multitud que está ahí. Sí. que O sea, que la falta de perdón provoca ira, rencor, resentimiento en otras áreas de tu vida. Te hace tirar puya donde quiera que tú te pares. Claro que sí. Y tú te enfermas. Porque siempre y está cuando- resentido. siempre y cuando la persona está ahí. Porque mientras la persona no está ahí, la persona por Sí. la cual se siente herida, dolor, ajá. no, todo está muy bien si esa persona no está ahí. Pero cuando esa persona llega, el semblante te cambia. Sí, Ajá. sí. Es Cuando que, es que la evidencia, una de las evidencias mayores, como decía el ministro, de la falta de perdón, ese es el que de cualquier cosa estalla en ira, rencor. O sea, la persona no tiene Yo soy ni una siquiera persona dominio irada. propio. Pero, Claro, totalmente, se mantiene sin paz. pero No tiene paz en su corazón. hay otra cosa. Pastor, estamos hablando de las personas evidentes. Hay personas que tienen que ser rencor. Eso fue lo que dolor, mencionó. que están De ocultas, manera interior. que no lo Por muestran. eso fue que le dije agárralo ahí. Claro, porque es diferente. Lo que él está hablando es diferente a lo que yo estaba conversando de manera pública, que son cosas que tú haces que el otro lo nota. O esto va con el tema. No, porque Ponte allá, yo me pongo aquí, esa tú te evidencia. mantiene allá, tú dices, bueno, verdaderamente sigue enojado. No lo notas Es tú, como- no la notas tú, pero todo el mundo sabe que Ok. ese te está mareando para darte un palo. Vamos entonces a transformar Claro. la escena. Vamos entonces a transformar la escena. Dale. Si nos vamos, Sanando heridas. si nos vamos a nivel de familia, vámonos, por ejemplo, a la falta de perdón en el matrimonio. Por ejemplo, en el matrimonio. Un hombre o una mujer que comete infidelidad. ¿Cuáles son entonces esos puntos o cuáles son esas evidencias que tú notas que tu mujer no te ha perdonado esa infidelidad? Vamos a ver. Fácil. Mírala que te nada recuerda más. el error. Mírala. Ey. Mírala. ¿Eh? Mírala. Cada vez que tú la miras, ay, Dios. Sí, pero en Cada ese vez que tú caso, sales, que tú vas a salir, pero en ese caso, vamos a quedarnos en lo ministerial. Nelly, Déjala. Vamos a Vamos. ministerial, pastor. Sanando heridas profundas. Nos damos cuenta que cuando una persona, por ejemplo, que necesita sanar una herida profunda, pastor, posiblemente esa persona sea de las que no dejan notar lo que está sintiendo. Porque hay heridas profundas, pastor, que buscaron camuflaje dentro de la persona. Se escondieron. La persona sabe que tiene esa herida de ahí adentro, pero ya decidió esconderla. Aunque cuando ve a esa persona siente rencor, siente ira, pero ya hace de cuenta delante de la gente de que no siente nada, de que todo está normal, pero por dentro le está mencionando lo peor del Pero mundo. eso es lo que yo decía ahorita. Esa es una de las cosas, mira, Tiene mucha evidencia. el pastor habla de evidencia. Es evidencia delante de los demás. Quizás la persona con la que esa persona todavía dice, bueno, este me hizo esto, déjame caminar con él. Pero esa persona, mira, las personas son muy organizadoras de ideas. A la mente, el cerebro humano piensa millones de cosas en cuestiones de minutos. ¿Sí o no, pastor? Entonces, ¿qué pasa? Yo ando con una persona así, me voy a poner un ejemplo que a mí me pase. Y esa persona me hizo algo, yo no le doy evidencia a esa persona, ¿tú me entiendes? De que yo todavía no le he perdonado, pero en mi mente lo que está, cógelo. Si ese tipo lo chocara un carro ahora mismo, yo me atrevo a reempujarlo, porque esas son cosas internas. Ahora bien, hay personas que saben lo que tú hiciste, le hiciste a esa persona, y esa persona sabe y dice, wow, mira cómo fulanito mira a fulanito. O sea, es evidencia para lo de afuera, pero no es evidencia para lo de adentro. Entonces, ¿qué yo he visto, pastor? Yo pude ver con mis propios ojos un hermano matar a otro por algo así. Le demostró que no pasó nada. Yo, no, está bien, no hay problema, no pasa nada. Ey, tranquilo. Empezó a andar más con él. Y en una bomba de gasolina, ahí fue el momento exacto que él aprovechó para quitarle la vida. Le arrebató una 12 que tenía el seguridad de la bomba, y con esa misma 12 se lo explotó a él, a su propio hermano. ¿Entiendes? Entonces a veces la gente dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que hay cosas internas que tú tienes que sanar, Exacto. porque si tú no sanas eso todos los días se va como acumulando y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Es un problema. Yo vine haciendo muchas preguntas hoy. Pastor, déjame hacerle una a usted. Déjame hacerle una a usted.
¿Qué pasa, pastor? Cuando yo quiero perdonar, pero algo no me deja perdonar. Yo quiero, pero hay una mitad de mí que me dice, no, no lo perdones. Él te hirió, él te faltó. Vete mejor, él no se lo merece. ¿Cómo yo puedo trabajar con mi mente cuando me encuentro en esta situación? Esto es algo psicológico ya, pastor, para que la gente entienda. ¿Cómo yo me puedo No, manejar en eso esta no es situación? solamente psicológico, ya No, ese es es el un nivel hecho. del alma. Sí. Eso. Ese es el nivel del alma. Y eso tiene que ver con lo que yo le iba a preguntar. Para un público psicológico. Pero ahora, muchas le... No, eso es, sí, lo que sucede es que el ser humano tiene dos inclinaciones y tú eres gobernado por una de ellas. Las decisiones que tú tomas va a depender de cuál es el área que tú tienes más fuerte, la carne o el espíritu. Entonces, la que esté más fortalecida y alimentada, esa es la que va a funcionar, esa es la que va a dirigir. Entonces, cuando una persona tiene esa dificultad, que para allá era que yo iba, ¿cómo puede una persona, teniendo esa herida interna, tener una relación con el Espíritu Santo? Wow. Con el Ruach HaKodesh. ¿Cómo es posible? Si nosotros, si estamos sirviendo en el ministerio, estamos adorando, cantando, predicando y tenemos una herida, ¿cómo es posible entonces que le vamos, dónde está la cabida para el Espíritu Santo? ¿Dónde está la relación? Porque tú no quieres. ¿No fue lo que tú dijiste? Obviamente. Tú no quieres perdonar. Entonces, si nos vamos a las Escrituras y vemos las mismas enseñanzas del Mesías, ¿qué enseñaba el Mesías acerca del perdón? No era una sugerencia, no es si tú puedes, no es si tú quieres, es una obligación. Entonces, por ejemplo, estuvimos comentando acerca del perdón y cuántas veces se debe de perdonar. Muchas veces se malinterpreta cuando el apóstol Pedro le dice al Mesías que hasta cuántas veces debe perdonar por un asunto religioso, un asunto de la tradición rabínica. Y él le dice hasta 70 veces 7. Muchas personas lo quieren interpretar literal. Ajá. O No muchas era personas literal. lo quieren interpretar como cuántas veces yo te voy a aguantar algo a ti. Y lo calculan. y Pero todo no eso. se trata de cuántas veces yo te tengo que perdonar a ti, sino que después que yo tenga una situación contigo y la sane, yo voy a tener otra con él. Y tengo que perdonarlo a él, y a ella, y a ella, y a ella. Y mientras tú estés vivo, tú vas a estar en una posición donde tú tienes que perdonar siempre, consistentemente, para que tu relación espiritual con Dios esté bien. Por eso es que hay que romper ciclos de odio, de amargura y todo eso. Usted sabía que usted entró en una área que es muy larga. El área ministerial es una área larga. Porque si usted se pone a analizar, hay muchas ofensas en el área ministerial. En todo el sentido de la palabra. Aunque usted no lo crea, Alex mencionó un tema, pero no es tanto el tema matrimonial, porque ese vamos a echarlo a un lado, ese es para otro día. Sí. Vamos a hablar un tema que se ha dado no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, pero supongamos, tengo mi pareja. Usted mencionó un día, la persona que anda mucho con mi pareja, hay un roce, hubo una infidelidad. Ahí entra lo difícil que sería tú, porque estamos hablando del ministerio. O sea, que con una persona que tú sabes que es vamos a poner tu escudero, por ponerte un ejemplo. Óyeme, ¿cómo tú le miras la cara a esa persona? Porque ahí es que viene el problema, en la iglesia. ¿Cómo tú le miras la cara a esa persona? ¿Cómo tú se la miras? Oh, pero pastor, es que yo diría que al inicio sería difícil, porque usted lo que... Vamos a poner en la carne, una persona que le pase eso, va a reaccionar en la carne, no va a reaccionar en el espíritu, pastor, en ese momento. 100%. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo diría que a una persona le pasa por la cabeza? Arrancarle la cabeza a esa persona. Agarrar y chocarlo o reempujarlo, que le pase una guagua. Eso es lo que le pasa. Estamos hablando en la carne. Pero eso es dependiendo, como decía el ministro. No. Lo que más esté fortalecido de tu vida es lo que más va. Sí, pero aquí es que está el asunto, y es que según las enseñanzas del Mesías, porque ahí es que yo me voy, ahí es donde yo dejo la psicología a un lado. Correcto. El perdón no es una opción, sino una obligación. Entonces tú no puedes negociar eso. No. De que duele, sí, y es una situación extremadamente difícil, pero tú tienes que superarla, porque si no te vas a estancar. Entonces, el asunto es, aquí viene esta, el perdón no es para inmaduros. Ay, padre. Exacto. Eso iba a decir. Es para gente madura. Pastor, entonces... El perdón demuestra que uno tiene amor y también que uno es maduro. Porque, por ejemplo, con el tema que tú dijiste del escudero y la infidelidad y ese tipo de cosas con la pareja,
no en el caso que voy a mencionar ahora, no fue exactamente, pero sí hubo una traición. Y fue en el caso de Jesús. Jesús demostró amor por todos, ¿verdad? Pero lo que le hizo Judas fue una traición, todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que Jesús lo llevó a la mesa y le dio el lugar de honor, porque según la tradición de ellos, el mojar el pan junto con el anfitrión, eso era un lugar de honor. Entonces, Jesús demostró su amor, o sea, lo perdonó antes de que Pasara la cometiera el traición. hecho, porque él sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús lo sabía. Claro que sí, Lo más duro es cuando tú no sabes de dónde viene el problema. efectivamente. Ok. Pero como Jesús, Vamos a meternos viene- hondo ahora. como Jesús es la vida modelo que nosotros debemos de imitar. correcto. Ok. Entonces, por ahí es que uno tiene Ok, que... ahora esta parte yo se la voy a dejar a ustedes para que ustedes mismos respondan. Ok. ¿Qué sucedió entonces con el mayordomo, el cual se le perdonó una gran deuda? Sí, los dos deudores. Los deudores, ¿verdad? Entonces Sí. hubo uno que se le perdonó una deuda grandísima, una cuestión que pueden hacer en la moneda de hoy millones. Sí. ¿Qué sucede? Que el rey asumió la deuda, la pérdida. Te voy a perdonar por misericordia. O sea, la misericordia es lo que produce perdón. Eso es. Te voy a perdonar. Perdonarte quiere decir entonces que voy a asumir la deuda. Entonces, Sí. ¿qué hizo ese? Que uno que le debía mucho menos no tuvo misericordia. Salió como un beta. Entonces el rey lo llamó otra vez y le dijo, ¿qué tú hiciste? Ujú. ¿Por qué tú no le pudiste perdonar a él ese cuando yo asumí una deuda muy superior y mayor a la tuya? Entonces ahí es donde viene lo que tú hablas, a lo que acabas de mencionar del Mesías, que el Mesías asumió y tomó nuestra deuda. Amén. Entonces él nos perdonó. Pero para nosotros entrar en ese perdón, nosotros también tenemos que aprender a perdonar, porque él no atravesó algo que ninguno de nosotros seamos capaz o que ninguno de nosotros no podamos también atravesar y que tampoco podamos perdonar. Entonces, él es el modelo. Ahora, O sea, no hay nada que tú puedas decir, mira, imposible, eso yo no lo perdono. ella trajo algo importante a la mesa. Ella este trajo algo tema- importante. Este tema es tan importante que los mismos discípulos, Zoe y hermanos que estamos aquí, estaban preocupados porque ni siquiera sabían orar y ellos le pidieron al maestro que lo enseñara a orar. Entonces, Jesús como modelo le recita el Padre Nuestro de la manera siguiente. Fíjate que le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando viene la parte del perdón, que dice, perdona a todo lo que nos ofende, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que era lo que mencionaba el pastor. O sea, dentro de la misma vocación de creyente que nosotros tenemos, Jesús nunca obvió el término perdón porque él era parte de ese perdón. Él era parte de esa reconciliación. Lo que pasa es que nosotros en este tiempo estamos acostumbrados a decir, excúsame. Ya se han sustituido. Mira cómo va el enemigo en estos tiempos. Mira cómo se disfraza el perdón. El perdón está disfrazado con la palabra discúlpame, excúsame, no lo vuelvo a hacer. Palabras que salen fácil de la boca, pero son Pero poca la perdón, gente. perdón. Mira, usted lo puede ver, son poca la gente que te dice cuando te falta o te ofende, manito, perdona. Un perdón genuino. No, pero estoy hablando, claro, del corazón. O sea, pero un que perdón genuino. hasta el mismo término perdón representa una descarga. Porque, Ale, lo que pasa es que el orgulloso le da brega. claro, porque recordemos que el perdón, como decía el ministro, el perdón es sanador. Entonces, cuando tú le pides perdón, porque también tú perdonas, pero a veces tú tienes que pedir perdón. Ale, vámonos profundo. Esa persona quiere continuar en su estado de enfermedad. Claro. Mira, yo le voy a decir algo. Vámonos profundo, pastor, antes que usted diga eso. No, un segundo. Hay nomás. gente que tiene 20 y 30 años con perdón dentro, con falta de perdón dentro de ellos y no perdonan todavía. Oye, Sí, yo duré muchos años. Oye, ¿Cómo puede dar le voy a dar un testimonio. Una persona que yo le pedí perdón y él recibió liberación. ¿Qué? Claro. Es que llega un momento que tú tienes Eso que pedir perdón. le cambió la vida. Pedir perdón. ¿En serio? Pero usted le falló a esa persona a usted. No. Fue, vamos a decir, un malentendido Pero hay que pedir perdón. y tú te ofendiste. Tú no, si todavía las cosas no se han aclarado es porque todavía es un malentendido. Exacto, claro que sí. Y ese momento, ese acto, por eso, por ejemplo, en Yom Kippur, que se pide perdón, porque
nosotros tenemos que tener las cuentas claras. Es con el prójimo, para poder tener las cuentas claras con nuestro Padre Claro, Celestial. pero con el prójimo. Y que le piden perdón a Dios, pero no le piden perdón al prójimo. Pero cuánta gente, pastor, en la iglesia llevando ofrenda y haciendo de todo, con Enemigo. 60,000 enemigos Ajá. fuera. Pero es lo que Y el estamos mismo Dios te dice diciendo. la palabra, deja la ofrenda ahí. Vete, reconcíliate, que la palabra reconciliación, ¿qué es? Perdón. Reconcíliate con tu hermano y después que tú te reconcilies, que como dice el ministro, que acuerden que las cosas estén bien, entonces ven y traen. O sea, que hay muchas ofrendas que se han dado Que no se, Saco que no de se- ofrenda. que no se dio nada. No se dio Este nada. hombre tocó un tema delicado porque recuerda que serio? el orgullo es lo que permite que muchas personas pasen a comer. A diario. La pregunta es, ¿hay ministros orgullosos sí? ¿Con falta de A la perdón? Santa Cena, Joel, a la Santa Cena. No, que no, Joel. A la Santa Cena, Joel, ellos pasan normal No, teniendo. varón. Claro, Pastor, sí. Hay ministros con falta de perdón así, con orgullo. Pero, Dígale, pastor, Joel, dígale, pastor. pastor, hay gente que el mismo día de la Santa Cena, óigame, teniendo una gente ahí sabiendo que tienen una batalla entre los dos, ellos pasan normal, pastor, y se comen su Santa Cena normal, como que no pasó nada. Normal. Bueno, Bueno, no. Porque ellos están en paz con Dios, supuestamente, usted, y ahí se pero es agarran. que eso es algo Porque normal. se agarran de que ellos no fue que ofendieron, pero es que no es eso lo que te digo. Ya es Claro. algo normal. Es que no debería ser De la normal. iglesia. No debería de ser normal. Lo normal de la iglesia es que tú tengas 60,000 enemigos, que te lleve mal con el vecino. A ti no te importa lo que piense tu compañero, Ah, bueno, sí. porque tú eres tú y tú traes tu ofrenda y tú lo que estás tirando dinero ahí, pero Dios no está viendo nada de eso. Y tú te preguntas que por qué yo no soy bendecido, porque yo doy 100, porque yo doy 200, porque yo me esfuerzo, pero tú tienes 70 enemigos, tú tienes 70,000 problemas, no hay un vecino a la cual tú le hayas predicado nada, tú nunca le has pedido perdón a nadie, sale de tu casa discutiendo con tu esposa y viene sonriendo aquí en la iglesia, haciendo cuento y después vuelve y toma tu personaje, porque hay gente que se pone en la ropa del personaje. ¿Cuál es el Ay, personaje? padre. Ale, espérate, Una espérate. ropa, un Espérate, personaje. Ale, tú me estás Ay, Un diciendo a mí. personaje de paz, hay Ale, un personaje Ale, de paz. Ale, tú me, óyeme, La tú me- gloria de Dios. Oye, tú me ¿Eh? estás diciendo a mí que una Sí. persona que choque, que venga y choque con nosotros 6, Sí, para esa persona es normal. sí, normal. O sea, ya no Para está. Para ellos es normal. Joel, Se ha no está- vuelto normal que el cristiano, sabiendo que es cristiano, sabe que no puede andar sin licencia y él sale sin licencia. Pero ¿cómo? Ay, Se ha Dios vuelto mío. normal que el cristiano. Pero vea, acá pasó la realidad. Se ha vuelto normal que el cristiano que sabe que es cristiano, que tiene que ofrendar, primero tiene que reconciliarse y él lo sabe. Pero a él no le importa discutir con su esposa y ir y tirar su diezmo ahí. Eso no Ale, le importa. mira el problema. Porque es que está Hay- falta de perdón. Hay gente que son tan fuertes. Escucha esta, pastor, que se le importa pasarte por el lado en medio de la iglesia Sí. y ni saludarte. Exacto, y no, y ni decirse de nada. Ey, eso está muy mal. Eso está muy mal. ¿Dónde tú estás? En Ey, una discoteca. No van a cerrar el canal. Espérate, en una discoteca. Tú estás en un nightclub. ¿Dónde es que tú estás? Que tú entres y tú no saludas a nadie. Señores, no van a cerrar el canal. hombre, pero- No, vámonos serio, pastor. Hay muchas razones. para Joel eso. te Pastor, entrando a el lo orgullo, pastor. Hay El muchas orgullo, razones, hay porque, muchas razones. pastor, es que hay gente que tiene falta de perdón en contra de personas y la otra persona no lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. ¿cómo yo voy a pedirte perdón? Porque tú te has herido y yo no sé por qué tú estás Sí, ofendido. pero hay diferentes tipos de perdón, eso es lo que pasa. Pero hay gente que se ofende por Hay todo diferentes también. tipos de perdón. Hay gente que se Exactamente. ofende por Sí. todo. Por eso Ah, yo le no, dije a sí. ustedes que el perdón es para personas maduras. Correcto. Las personas inmaduras no van a perdonar Wow. nunca. Me voy. Entonces, ese es el proceso que el todo creyente tiene que atravesar. Es un proceso de madurez para poder llegar ahí. Entonces, mira en qué se convierte. Eso troncha entonces tu relación con Dios. Exacto. Definitivamente. Pastor, yo duré 20 años con amargura y dolor en mi corazón. No perdonaba. Yo no perdonaba. A mí me pasó un incidente muy delicado, fue un accidente. Y la persona por la que me pasó el accidente, después que me pasó eso, nunca me visitó a mi casa ni al hospital. Y yo me llené de odio. Aparte de la persona que me hizo el daño, que yo lo andaba buscando por todos los lados para tratar de encontrarlo. A mi casa iban pastores, iban hermanos, iban muchachos, mira. Estaba lleno de perdona. odio. Ese Hermano, yo estaba lleno de odio. De ir en Yo estaba, le estoy diciendo, yo andaba, este testimonio yo lo puedo dar a boca abierta porque hay personas que lo van a escuchar y personas que me conocen de ese tiempo, que me encontraban ahí, sabían que la persona que yo andaba buscando estaba en otra esquina y ellos me llevaban por otro lado. Yo armado. ¿Me entiendes, pastor? Yo duré 20 años con eso. Yo recuerdo que un día yo me encontré con ese señor, una persona mayor de edad, y me encontré con esa persona en una iglesia. Y cuando yo vi a esa persona, yo apreté los puños. Yo dije, aquí lo voy a desaparecer. Se tatuó de nuevo la La falta. carne. por ¿Quiere que le diga qué pasó? Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? Yo cerré los ojos
porque en ese momento yo sentí que iba a pasar algo en ese lugar que a mí me invitaron en esa iglesia. Yo cerré los ojos, yo dije, bueno, aquí o pasa algo o no sé qué va a pasar. Pero cuando yo abrí los ojos, pastor, sin hablarle mentira, ese hombre había desaparecido delante de mí. Yo miré para la escalera, no estaba en la escalera. Miré para todos los lados, no estaba ahí. Porque lo que pasó fue Dios. Yo entendí que mira, yo entré en un momento de mi vida, una fase de mi vida, que yo tuve que meterme con Dios. Volví a la iglesia, me arrepentí de nuevo. Entonces ahí empezó Dios a trabajar conmigo, pero yo no soltaba una lágrima ni matado. Yo veía que pasaba cualquier cosa y yo me quedaba igualito. El corazón mío estaba tan dañado y tan fuerte y tan duro, que eso fue oración, ayuno, todo. Eso fue una herida profunda. Espérate, pero te estoy diciendo. ¿Cómo que tú te arrepentiste de nuevo? Claro, porque en ese tiempo cuando a mí me pasó eso, ya estaba fuera de la iglesia. Yo no estaba descarriado que iba a discoteca así, pero estaba frío. Y no estaba yendo a la iglesia. Y yo recuerdo que ese día yo le dije a mi mamá, mami, exacto, yo le dije a mi mamá, mami, lávame la ropa. La llamé, lávame la ropa, que me voy a ir a ¿cómo que se dice? Cuando tú vas a la iglesia de nuevo a convertir, a reconciliarme. Y le dije a mi mamá que ese día me iba a reconciliar. Y cuando bajo a buscar la ropa donde mi mamá, ahí fue que pasó lo que pasó, que había un señor mayor dándole a los cables, estaban chipeando dentro de la casa de mi prima. Mi prima me dice, mira, fulano, ese hombre está moviéndose ahí, va a coger fuego acá adentro. Entonces cuando pasó, él se bajó, pero él estaba borracho. Yo en ese tiempo tenía 20 años, esa persona tenía pues, como 70 años, pero él estaba lleno de alcohol en su sangre. Él se fue para dentro de su casa y cuando sale viene con un machete en la mano. Obviamente yo no estaba en la iglesia, yo tenía una alma. Yo saqué el alma, él se devolvió, pero cuando yo guardé el alma en el carro de nuevo, que él vio que yo guardé el alma, él se escondió por allá atrás y luego él tiró una piedra y la piedra me golpeó en la frente. Y marcó mi vida desde ese momento hasta la actualidad. Yo tuve muchas complicaciones. Yo me cortaba, mira, con las uñas, yo me cortaba en la frente. Me cortaba. Yo botaba sangre, pero yo no sentía nada. Tú me pasabas la mano por ahí, yo no sentía nada. Yo perdí la mayoría de las células de la cabeza. Dejaron de funcionarme en ese tiempo. Entonces yo me llené de odio durante ese tiempo por eso que me estaba pasando. Testimonio de vida. Te estoy diciendo. Yo estaba en una condición que yo no quería ver a nadie enfrente de mí. Yo me puse agresivo. Cuando una gente se me paraba al lado, mi papá, que es un hombre que es fuerte, que era militar, hasta mi papá llegó a cogerme miedo, porque me puse en una condición que ni yo mismo me aguantaba. Y todo eso, luego que yo volví a la iglesia, dentro de un tiempo, fue un proceso para yo sanar esas heridas, para yo sacar ese dolor y esa sed de venganza que yo tenía, porque era una sed de venganza tremenda. O sea, la falta de tú perdonar y ese rencor por dentro te llevó a tocar fondo. So, él me convirtió en un monstruo, porque esa es la palabra. Endureció su corazón. Sí. Entonces un corazón endurecido no va a escuchar la voz de Dios. No, ni la de nadie, mucho menos. Y no, yo se lo puedo decir. Pero espérate, no quiero que volvemos a parte. ¿Cómo tú lograste salir de ahí? Mira, de tantos pastores que visitaron, porque nosotros siempre, mi familia de área pastoral, ellos bajaron pastores de Santo Domingo, pastor, de Samaná, de todos los lugares, para que yo tratara de perdonar a esa persona, porque esa persona, luego que pasó eso, esa persona, incluso al otro día esa persona hasta se convirtió. Le empezó a mandar carta a mi mamá. Perdóneme, yo estaba bajo el efecto del alcohol. De verdad, la familia de esa persona también le mandaban carta a mi mamá. ¿Me entiendes? Porque tenían miedo de como yo me convertí en ese tipo de persona, ellos tenían miedo hasta de pasar por la calle. Y le mandaban cartas a mi mamá. Y los pastores, perdónalo, mijo, no. Y yo le decía, sí, yo lo voy a perdonar, pero dígale que venga, que me pida perdón al frente. ¿Tú no ¿Entiendes? Tú lo que querías era verlo. Dale Yo lo que duro. quería era verlo. ¿Entiendes? Ay, Dios Entonces, mío. ¿qué pasa después ahí? Contestando la pregunta de Soel. Entra, cuando volví a la iglesia, que hubo una pastora que me vio y me dijo, wow, siento de parte de Dios que tú estás pasando un proceso fuerte. Ella se agarró de la mano, se llama Elizabeth Martínez, que ella es la pastora de Casa de Restauración de allá de Higüey. Y esa mujer empezó a trabajar conmigo. Y yo recuerdo que yo era, esta persona que anuncia los accidentes, que se usaba mucho, que andaba con su camarógrafo. Reportero. Yo era reportero. Y yo recuerdo que hubo un accidente delante de mí y el tipo perdió parte de su cráneo, cerebro, todo en la calle. Yo empecé a jugar con el cerebro del tipo con mi pie. Y la gente se quedaba mirando porque era que yo estaba, en el nivel que yo estaba, yo no sentía nada. Ni siquiera por una gente que se caía y se desnucaba ahí enfrente de mí. Yo no sé. Y esa pastora empezó a trabajar conmigo, a orar.
yo me metí en ayuno, en oración, pero fue un tiempo largo. Ese proceso no fue de la noche a la mañana. No Él fue dijo 30 años, Para mí, 20 años. 20 años. para mí la falta del perdón es como si fuese una semilla que nace en el corazón, crea raíces, y esas raíces le llamamos hoy en día raíces de amargura. Y yo pude experimentar de manera personal. Una vez yo escuché a mi madre, esto es un testimonio mío de manera personal. Yo escuché a mi madre hablar una vez acerca de mi padre, y ella decía a una amiga en ese momento, porque hay palabras que pueden herirte y eso pueden causar un problema en tu vida. Así es. Hay gente, no solamente el perdón es, no porque te fueron infiel, porque alguien te dio un golpe, no, palabras. Hay palabras que pueden llevarte Que marcan. tanto a construir tu vida como a destruir tu vida. Y mi mamá estaba conversando con una señora en ese momento, y yo escuché cuando ella decía sobre mi papá en ese día, decía, es muy abusador. Yo recuerdo, ella le decía, aún no le importaba que él estuviera pequeño, recién nacido, como quiera, le tiraba. Y cuando yo escuché eso, se sembró una semilla de rencor y de falta del perdón para mi padre acerca de eso, porque yo me puse a meditar, o sea, cómo él golpeaba o tiraba a mi mamá conmigo en los brazos. Y eso me causó tanta indignación que yo duré un proceso como de unos 7 años que yo miraba a mi papá y yo decía, no, es que no puede ser, porque te va creando una raíz. Y en mí creció como un árbol, el ministro de amargura, un árbol que tú sientes que cuando tú eres persona, tú lo aborreces totalmente. Hasta que entonces Dios llega a tu corazón y Dios te hace entender que realmente, como decía el ministro, yo estoy 100% de acuerdo, el perdón es obligatorio, porque no hay opción, el perdón es lo único que sana, el perdón es lo único que liberta. ¿Cómo lograste perdonar? ¿Cómo logré perdonar? Yo recuerdo que hice un acercamiento, primero fue con el Señor llegó a mi vida, y luego entendí la importancia del perdón, y esa importancia del perdón me llevó a yo ir donde mi papá. Yo no era un hombre de mucho hablar, yo sí no lo abrazaba, no lo buscaba, no le hablaba, o si tenía que dejarle de besar la mano, la dejaba, porque hubieron muchísimas situaciones en mi familia que lamentablemente destruyeron el hogar que mi papá y mi mamá habían formado. Lamentablemente fue un hogar muy prematuro, unos 16, 17 años, ya a los 17 años yo estaba viviendo solo, totalmente solo, porque había problemas, ¿verdad?, entre ambos, y ya ustedes saben todo lo que acontece en una relación donde se rompen y dejan los hijos, ¿verdad? Todo eso trae amargura, resentimiento, falta de perdón, muchísimas acusaciones. Uno mismo se crea monstruo, como decían ustedes, dentro de su cabeza. Pero lo más importante que tienen todas las historias que nosotros pudiéramos contar y los testimonios es que cuando Dios llega a la vida del hombre, cuando Cristo llega a la vida del hombre, el mismo Dios te hace entender la importancia del perdón, porque si no fuese así, Cristo en medio de la crucifixión, aún estando crucificado, sus palabras fueron: Padre, perdónalo, porque ellos, escuchen bien, ellos no saben lo que hacen. Hay personas que hacen cosas y ciertamente no saben que nos están hiriendo. Como decía el pastor, hay cosas que uno malentendido, alguna palabra. El salmista David, cuando oraba, decía: perdona mis pecados que me son ocultos, dice uno de los salmos. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo estar hablando contigo, Soel, pero yo con una palabra, con una expresión, yo puedo ofenderte, yo puedo faltarte el respeto, y tú irte así con tu amargura, tú no me dices nada, te va incómodo, se crea un monstruo dentro de ti, crece ese árbol, crece esa semilla del odio. Y el pueblo judío, por eso, el pueblo judío, el pueblo de Israel, por eso en ellos era muy importante esto del perdón, esto de tú poder tener ese encuentro con la persona, porque si tú te llevas bien con tu hermano, por eso es que la ley, ¿cuál es la ley de oro? La ley de oro que Cristo mencionaba, que lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con el otro. Entonces, ¿por qué en uno de los encabezados el mismo Dios dice que ame a tu prójimo como a ti mismo? O sea, es muy difícil para una gente decir, pero ¿y cómo? ¿Y cómo lo voy a amar? Sí, es necesario, porque si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, es difícil que tú puedas conocer el real perdón en cualquiera de las facetas que tú como ser humano te encuentres. Y tú sabes que, Ale, que también algo muy interesante de la falta de perdón es que te ciega.
a tal punto que lo que es el orgullo, la amargura, te hacen sentirte como que tú nunca ofendiste, aunque fuiste tú que ofendiste también. Y ahí se crea la raíz de amargura. Y cuando tú te ciegas, te hace más imposible y más difícil pedir perdón, porque tu corazón al endurecerse, se te va toda sensibilidad como estaba Joel. Tu corazón se pone de piedra y ya no hay nadie que te haga entrar en razón, a menos de que sea el mismo Dios y tú mismo que reconozcas, porque el enemigo usa eso a su favor, de que tú nunca reconozcas que tienes que pedir perdón. Porque cuando pedimos perdón, liberamos, quitamos esa carga de culpa que tenemos en el corazón y así avanzamos, crecemos. Hay gente que acumulan raíces de amargura en su corazón, ya sea por una ofensa, una palabra, y pasan muchos años y ya llega un punto que ya eso se vuelve parte de ellos. Se vuelve parte de ellos y ya es una forma para tú desacostumbrar eso. Es algo casi imposible, lamentablemente, hasta que Dios no haga una obra completa en ti. Y vemos que hay corazones que están tan heridos, que así mismo como ellos están heridos y tienen heridas, así mismo hieren a otros sin darse cuenta. Eso es algo muy peligroso, porque lo que tú tienes por dentro lo expulsas y ahí destilas veneno, y hay ministerios actualmente, hay ministros también que como tienen una herida de parte de alguien que los hirió, que ellos conocen, tratan de hacerle la contra por debajo, hablan mal de ellos, le dicen de que tú no sabes lo que esta persona me hizo, tú no sabes lo que él hizo, esa persona es horrible, qué sé yo qué, y tal vez fue una ofensa pequeña que hizo, pero ellos lo ponen grande para destruir el ministerio de esa persona y así viceversa, realmente. Muy buena opinión. Muy buena. Yo iba para allá, yo iba a tocar unas cuantas teclas de esas. Pero tremenda aportación de nuestra hermana Jersey, porque una de esas señales esa es una de esas señales que ella la ha mencionado, de las que yo le pregunté en un principio. Porque cuando tú le vas a hablar a una persona y esa persona ha tenido problemas con otra, tú ves un gesto, el gesto cambia, la cara cambia y no está supuesto a ser así. Usted es un ministro, una ministra. Sí. Y cuando te mencionan a la persona, comienzan a hablar cosas negativas de la otra persona. Sí. Y eso es una evidencia tangente de que hay falta de perdón y que esas raíces de amargura nunca han sido sanadas. Sí. Porque el orgullo se lo impide. Entonces, si nos ponemos a analizar, en la condición espiritual que se encuentra la iglesia ahora mismo, ustedes la han puesto, en esta reunión, ustedes la han puesto al desnudo. La han desnudado porque la mayoría de ministerios han atravesado esa situación que cuando se le va un miembro enemigo. Sí. Ay, sí. Sí. ¡Ay! ¿En serio? Está tocando. ¿Pero enemigo quién? Está tocando un tema Ay, delicado, ay, pastor. ¿En serio? Sí, está tocando un Siempre tema. que se va de cualquier iglesia enemigo. Enemigo me hizo esto. No, entonces. Sí. La mayoría. No, Sí, Sí, pero pero- la Sí, mayoría pero el gana. asunto es, no, que estoy hablando en general, el asunto es que por X razón, oye, ya esa persona pasa a ser enemigo número 1 del público. Exactamente. Y entonces, este tiene que ser enemigo también de todos tus amigos, porque tus amigos tienen que distanciarse. Entonces, el asunto aquí donde lo estoy generalizando es en el área de que la iglesia es la que tiene que enseñar el ejemplo de madurar y perdonar. Y no lo está haciendo. Wow. Santo. No lo está haciendo. Porque ellos mismos son los que se están delatando. Ahora, claro que no todos los ministerios lo hacen, pero usted ve la evidencia de decenas, docenas, cientos, sino miles de personas atacándose en las redes sociales, con nombre y apellido. Sí. El pecado hay que atacarlo. Pero la esencia de la persona, ¿qué sabes tú cuando esa persona se arrepintió? Exacto. El problema es que para atacar, Como quiera, lo va a tirar al infierno. para atacar el pecado ellos tienen que denigrar, así que se dice, ¿verdad? Sí, A la sí. persona primero. Exacto. Ese es el problema que está pasando en la sociedad actualmente. Yo tengo que acabarlo a usted primero para hacerle entender a las personas que usted está Porque en pecado. eso da rating. Ah, eso es Exactamente. correctamente. El humillar a otro da rating. Es muy penoso, discúlpeme, es muy penoso ver esa situación en la mayoría de las iglesias, digamos un 95% de la mayoría de las iglesias, como decía nuestro pastor, alguien se fue, ya lo ven en la calle, no te van a saludar, Endemoniado. no saludan porque él se fue para otra iglesia, pero él está mal, Y cuando se Sí. llaman entre otros, entre los pastores, ahí te cierran todas las se llaman, eso es algo que también crea, escúchame, eso crea raíz de amargura, no en esos ministros,
en la otra persona. No, Cuando deja de apoyarte en las no actividades simplemente que... crea raíz de amargura, discúlpame, Alex. Eso expulsa del cristianismo a la persona. Ujú. Porque si tú le estás cerrando puertas aquí, allá y en todos los lados, y esa persona está vetada, entonces, ¿qué es lo que hace? Se retira Bueno. del camino. Voy a dar testimonio de eso mismo corto, 2 minutos o 1 minuto. Estaba en una congregación, no voy a mencionar el nombre, en uno de los muchos países que he vivido, que el que me conoce sabe que he vivido como en 4 o 5 países. En uno de esos países que he vivido, recuerdo que me pusieron una de las famosas disciplinas. ¿Cuál fue la disciplina? Porque yo tenía un ministro amigo invitado y yo estaba encargado de la iglesia en ese tiempo, porque los pastores estaban de viaje y me dejaron a mí encargado de la iglesia. Si yo estoy encargado de la iglesia y alguien me puede pedir permiso a mí, ¿verdad? Para salir o dejar de ir a la iglesia o no voy por esto y por esto. Es correcto. Yo soy el encargado. Yo tenía un amigo ministro en aquel lugar y no tenía con quién enviarlo. Lo envié con uno de los jóvenes. Por eso me pusieron una disciplina. Wow. Porque había servicio y envié uno de los jóvenes con ese ministro. Ay, padre. ¿Sabe lo que hicieron esos líderes? Pastor, comenzaron a llamar. Mira, fulano tiene una actividad, pero él no va a predicar, no puede predicar, esta disciplina. Y sin hablar de mentiras, llamaron a más de 10 pastores. Yo duré un proceso como de 7 meses, callado, sentándome en el último banco de atrás. Claro que sí. Yo Pero me imagino por dentro explotando. varón, yo estaba por dentro con un resentimiento. Yo no quería saber esa pastora. Claro, porque es que No quería saber, pastor, porque había un remordimiento, un resentimiento dentro de mí, pastor, que yo literalmente, lo voy a decir claro, yo le tenía odio a la mujer en ese tiempo, porque me detuvo en uno de mis mejores momentos. Me paró en seco, me levantó calumnias. O sea, y eso es algo que si yo no hubiese estado cimentado en la fe, así se dice, ¿verdad? Si yo no hubiese estado firme, entonces yo me hubiese descarriado Sí. si fuera una gente corto de mente, Ujú. porque me atropellaron literalmente. Yo era pastor de jóvenes también. Y uno de los jóvenes que yo le di doctrina, me lo pusieron a ser el líder mío. O sea, eso golpea O sea que- el ego Sí. del ser humano. O sea, que lo que dice el pastor, ahí también viene la madurez en ese caso. Claro que sí, yo fui Como él maduro, tomó, pero también estaba herido. Exacto. ¿En qué fui maduro? ¿En qué área? En que no me fui. Me quedé ahí. Y el día que me dijeron, Soel, su disciplina está levantada, ese mismo día le dije, I'm sorry for you, we gotta go. Por eso es que porque tú aguantaste tu disciplina. Por lo, no- por por eso lo es que hay menos que no te fue nada perdonar malo. 70 hasta 70 veces 7. 7 porque eso te ayuda en otros procesos. Pero la perdonaste, la pastora. Claro que sí. Pero sí, hay sí, una sí, situación que le quiero preguntar. Pero orden de alejamiento. Hay una situación que le quiero preguntar a ustedes. ¿Y qué tal el perdón en situaciones, vamos a suponer, te perdono, pero Condicionado. no hay peligro? Condicionado. ¿Cómo así peligro? O Un perdón sea, condicionado. usted Sí, lo dijo, con o sea, la condiciones. situación de violencia. Sí, es un buen perdón condicionado. ¿Cómo yo te puedo perdonar? Después de una golpiza que tú me diste, te perdono. No, yo te perdono, pero te quiero lejos. Exacto. Pero te quiero lejos. Eso se llama perdón condicionado. Sí, lo que te quiero decir con eso es que no deben juzgar a las personas que se alejan. Porque hay situaciones que usted debe perdonar, pero debe alejarse. Exactamente. Claro. Wow. Debe alejarse. Wow, que está alejarse. profundo. Puede- Hay excepciones en la vida. te todo puede- no, es que tú puedes correr peligro. Claro. Tú puedes Hay correr que peligro. alejarse, Tú pastor. te tienes que alejar. ¿Por qué? Porque hay relaciones tóxicas, peligrosas, que tú sabes que te lo vas a hacer otra vez. Exacto. Te lo va a hacer de nuevo. Y puede que te Eso. haga otra cosa peor porque esa persona está lejos de la madurez. Cuidado. Pastor, hay problemas, mire, pastor, mire, para que sigamos en otro punto, pastor. Resumiendo, me fui de ese lugar, me fui hacia otro país, pero me fui, Con el dolor. no, me fui, Cumplite, claro. cumplí mi disciplina, me fui bien, gracias a Dios. Solamente me dijeron, ahorita va, sí tengo que irme, ya cumplí. Pero ¿sabe qué pasó? Era una de las iglesias que más avivamiento tenía de los jóvenes. Todos se descargaron. No hay uno en la iglesia. No hay uno en la iglesia. Porque esa persona no tan solo me hirió a mí, You know. Siguió hiriendo. siguió hiriendo, Hay líderes que siguió martillando al otro líder que estaba. Pero ¿qué pasó con el otro líder? No estaba cimentado. ¿Tú sabes por qué que sucede eso? Bueno, tú sabes. Pero es bueno que ustedes lo escriban. Sí, que ustedes lo escriban. Lo que pasa es que se da este asunto. Wow, qué Escuchen esto. La famosa
formación que tú recibes disque en la iglesia. Usted está supuesto a ser formado en la palabra, no golpeado en tus emociones. Así es. Porque supuestamente esto es para que tú crezcas. La disciplina es para que tú crezcas y madures. Y tú tienes que aguantar, aunque sea injustamente, aunque te pisen, tienes que aguantar. Correcto. El problema es que pisan 10 y solamente uno tiene la madurez para soportarlo y 9 se O descargan. solamente uno tiene la razón de lo que te están pisando. No, uno está dispuesto a aguantar porque es más maduro que el disciplinador. Wow, muy fuerte lo que Y pasó sabe que es ahí. una injusticia, pero como quiera, como está arraigado a la fe, y se voy a aguantar, ese aguanta, pero los otros 9, Se fue. búscalo. No, ahí están, ahí están. Eso que tú dejaste, joven, esos son. Sí. Y eso representa lo que sucede en la iglesia hoy en día. Pastor, y da pena, porque tú lo ves por la red y tú dices, wow, fulano Dios lo usaba. Sí. Fulano, pero no está, Hablamos un día de no eso. estaba arraigado, pastor. Es cierto. No estaba arraigado en la fe. O sea, fulano predicaba, fulana cantaba. Pero mira, pastor, eran personas, no voy a decir claro, Abraham y yo, lo estábamos instruyendo de un nivel, pastor, extraordinario. Pero cuando esa persona llegaba, era como todas las fichas de ajedrez. Todo para abajo. O sea, mi gente, procuremos no crear heridas en nuestros jóvenes, en las personas que nos rodean, porque hay palabras que salen de tu boca que aunque tú no lo creas, van a herir a otros. Es que ellos todavía no han sido sanados del mundo. Y ahora se tienen que sanar de la herida que le están metiendo los ministros. Pero ven acá, todavía ellos no han sido sanados. Todavía ellos no. Es que tú sabes el proceso de aprendizaje, de conocimiento, de Sería enseñanza, de sanado para formación. sanar. Por eso es que yo creo que el perdón tiene que tener un proceso. Correcto. Y no de la noche a la mañana Correcto. para poder sanar. Pero hay gente que todavía no han sido sanados de lo que el mundo le ha hecho. Ahora tienen que ser sanados de la vergüenza que le hicieron pasar en el ministerio. Dios mío, padre. Ay, padre. Es así. Qué fuerte. Pastor, y tenemos mucha gente que se descarriaron por culpa de muchos ministros así. Sí. Que no hay forma, señores, de tú hacerlo volver. Te dicen, tú eres amigo mío, te amo, te respeto. Invítame un día que tú estés predicando, pero otro día no vuelvo más. Pero no quiero saber de iglesia. Te lo ponen claro. O sea, por el respeto, te lo dicen así. Mira, por el respeto que te tengo. danzarina, adoradores, pastores de jóvenes. Hay más en el mundo que adentro. Que lo fueron y ahora están más en el mundo que lo que tenemos adentro. Sí, correcto. Involucrado, muy involucrado. Personas buenas. Persona buena. Sí, sí. Personas buenas. Pero a veces el pastor mencionó un tema muy importante. A veces están danzando ahí en el frente y son enemigas. Claro que sí. Y se empujan. Porque no Yo, han sido yo le tengo sanados. una pregunta al pastor muy fuerte. Le tengo una pregunta al pastor muy fuerte. No te preocupes, Joel, que aquí está él. Discúlpame, Joel, para que él sí le responda a Joel. Es muy fuerte. Pastor, estas acciones, discúlpame, Ay, es que no padre. quiero que me vaya porque estoy en estos días como medio troteado. Pastor, reprendemos en el nombre de Jesús. Pastor, ¿es la voluntad de Dios todas estas acciones? Ay, Dios. No es su voluntad. Porque hay mucha gente herida, señores. Escucha. No es, la voluntad de Dios no es que todo el mundo se descarríe. ¿Cómo va a hacer eso sentido? Por eso le hago la pregunta, para que la gente... La Yo no creo que voluntad, eso sea parte del la proceso. voluntad de Dios, eso no es parte del plan, pero Él lo permite. Porque el asunto es que si tú te das cuenta de los testimonios poderosos que se mantienen consistentes, fueron personas que bajaron al fondo. Es correcto. Y cuando una Tocaron fondo. persona baja al fondo y Ujú. tiene la madurez y la capacidad para subir, el anhelo, o sea, reconocer, entonces esas personas son más fuertes Sí. en la fe que cualquier otro por el nivel de degradación del alma que ellos experimentaron. Correcto. O sea, eso es lo que se llama Egipto. Son personas que verdaderamente salieron de Egipto como salió Israel. Pero cuando tú sales de Egipto necesitas una formación, necesitas una palabra. Por eso se le dieron los Necesita mandamientos 10 en el monte. Y por eso, y necesita entonces atravesar por la prueba. Escucha, como dicen los rabacucos, escucha, misterio, como dicen ellos. ¿Dónde lo viste que eres matar? Entonces, ¿qué sucede? Tienen que atravesar lo que es el desierto. Pero el desierto no debiera ser la iglesia. Pero ven acá, No, en serio. Padre. Wow. Tú ¿En entras para la serio? iglesia y la iglesia te la ponen como un desierto. Tú tienes que entrar en un desierto que tú tienes que superar todas esas pruebas, pero no debiera ser el desierto, no debiera ser. El desierto no debiera ser el altar es donde tú entregas, el altar es donde tú llevas, Sí. donde tú le entregas todo a tu padre. El altar no debiera ser el desierto para probarte. Entonces, después que tú eres probado en el desierto, 40 años, entonces que tú maduras, una generación se quedó. Aquellos que dijeron,
que dijeron los chismosos, los espías, los exploradores que dijeron, si nosotros vamos para allá, eso a nuestros hijos lo van a pisar como langosta. Pues así mismo, mira, tú ves esos pequeñitos que supuestamente iban a ser pisados como langosta, esos son los que van a entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Entonces el ser humano tiene que atravesar proceso, tiene que confiar en Dios en el proceso. Él te va a guiar por ese desierto y te va a llevar a su propósito. El propósito no debiera ser que a ti te prueben adentro de la iglesia, porque tú tienes que ser procesado, en serio. Por eso es que el orgullo no puede hacer parte, ni el orgullo ni la altivez, porque si ustedes se ponen a analizar todo lo que hemos hablado acá, tiene que ver, el orgullo es la parte, el centro de todo. Sí. Yo el orgullo te daña tengo todo. que procesar hablando mal de ti. No, Yo te tengo que procesar hablando chisme de ti. Ay, Dios. Pastor, es que ¿En serio? El problema es que hay gente, pastor, salieron de Egipto, entraron al desierto, Y volvieron pero a ¿sabe qué pasó? Nunca le dieron los 10 mandamientos. Nunca le enseñaron lo real. volvieron. Espérate, nunca lo enderezaron, nunca le dieron con la vara, enderezate, nunca le enseñaron la palabra. Lo que Siempre todo fue ficticio. La vara, es que la vara no era para dar, la vara era para guiar. Correcto. Porque en el desierto, Para en el redireccionar. desierto él no daba, él mataba. Bien. Él no daba, él mataba. Así de sencillo. Entonces, el desierto es para eso. Para que tú reconozcas que estás equivocado y que a tu padre no le gustó. Cambia. Entonces, para que, ya cerrando, creo que podemos cerrar. Sí, sí. Ujú. Una conclusión Para ahí. que haya un perdón, tiene que haber entonces un arrepentimiento. Correcto. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No remordimiento, no sentimiento, porque el sentimiento Un puede... sentimiento. No. estamos en Sino- sentimiento. Y entonces, cuando se habla de arrepentimiento, se trata de conectarte con la fuente. Y es ese diseño con el que Dios te creó. Y es que tú entonces tienes que reconocer que tú lo necesitas, que tú has fallado, y que por causa de las raíces de amargura y la falta de perdón, la presencia de Dios se apartó de ti, porque no puede estar en un lugar dañado, podrido. Tú eres ese templo. Entonces, cuando nosotros vemos un ministro en un altar ministrando que tiene raíces de perdón, hay que cuestionar si el Espíritu Santo está en él. No, es que se ve, pastor. La ¿Qué palabra nota ahí? que usted mencionó ahorita sobre los dos deudores comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a, y cuenta la historia de los dos deudores. Correcto. Pero más abajo dice, exacto, más abajo dice que el que no perdone, el Padre tampoco lo va a perdonar. Entonces debemos de saber que los Repita perdonadores... eso, a favor. Por eso el ministro decía que no opcional. Por eso tú lo perdonas, Dios por no te eso va a tú me perdonar. mencionaste Yom Kippur y yo te dije sí, pero es que ya ahí no hay más opción. Exacto. Por eso es que hay que perdonar ahora. Es opcional, ¿no es? Hay que perdonar y pedir perdón ahora. Ahora. Porque cuando tú estés delante de ese trono, ya No, ahora. Exacto. Y ahora. Hay que recalcarle a la iglesia que el que no perdone, el Padre tampoco lo va a perdonar. Wow. Y los buenos perdonadores saben que necesitan del perdón divino, por eso deben de perdonar. Wow. Tenemos que hacer un análisis a la vida que nosotros tenemos y si en este tiempo a la iglesia se le hiciera una especie como de rayo X o una sonografía del perdón, saliera un toda cementerio. un cementerio de gente dañado, ministrando con 70,000 enemigos, 400,000 problemas en la casa, una esposa enojada ahí en el salón, que si ella hablara, o un esposo enojado, que si él hablara, o un hijo enojado, que si ellos hablaran, Por eso mismo. cerraran las iglesias. Por eso es que en la conclusión que vamos a hacer ahora y el mensaje que le vamos a llevar a la no vamos a decirte la audiencia, porque sino a esos escuchas que están ahí, es lo siguiente: erradique el orgullo de su vida. El día que usted erradique el orgullo, usted va a tener la capacidad y la madurez de perdonar. Vivir con amargura dentro de la iglesia, vivir con amargura en la calle, es usted cavar su propia tumba. Ujú. Yo creo que debemos de, ya en este tiempo, debemos de aprender a tener la madurez, incluso muchas veces de callar en momentos que hay que estar callado. Debemos de aprender a cerrar nuestras bocas para no poder, porque el problema es que si nosotros abrimos nuestra boca, vamos a ofender, porque muchas veces
queremos responder en la carne, no inteligentemente en el espíritu. Entonces nosotros les recomendamos a ustedes que están ahí con nosotros que tomen esto en consideración, que pongan atención a estas palabras, a este panel que está cada día tratando de llevarle a ustedes algo positivo. Y es lo siguiente, vuelvo y les repito, erradique lo que se llama el orgullo de su vida. Porque mientras el orgullo esté morando en su vida, en su casa y donde quiera que usted vaya, le va a ser difícil usted perdonar a ese hermano que le ofendió, a ese primo, a ese vecino, cualquier persona que haya hecho uso de una mal palabra o algo en su vida. Así que opte por perdonar, opte por practicar lo que se llama el perdón. Y si hay alguna dama, alguna mujer, algún caballero que está siendo abusado, como decía el ministro, hay excepciones. Usted simplemente, usted perdona, pero usted se aleja. Y usted también tiene la oportunidad, porque también hay un extremo conocimiento o desconocimiento de muchas iglesias que cuando se trata de violencia física y demás, la mayoría de los pastores acuden que vamos a orar. No estamos en tiempo de orar, estamos en tiempo de justicia. Si hay que llevarlo a la justicia, hay que llevarlo a la justicia. Se lleva. Claro, porque no podemos ir en contra de, porque entonces, ¿y qué podemos hacer con una persona que acaba de golpear a su pareja o que acaba de cometer un hecho? Claro, perdón. Claro que te perdona, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Sí, eso hay que hacérselo saber a la gente también. Claro que Porque hay gente que piensa que porque uno está hablando de que la raíz de amargura que tiene por dentro, la falta del perdón, que perdona, que perdona, pero sabe que las consecuencias vienen. Ahora bien, mi gente, recuerden que el perdonar te libera. Hay raíces de amargura que si tú no perdonas, nunca se van a ir de tu corazón, nunca se van a ir dentro de ti. Recuerden que hay falta de perdón que están dañando el alma. No dejes que eso llegue hasta ahí. Procura que Dios pueda sanar tu corazón, pero todo depende de ti. Shalom. Shalom y bendiciones. La hermana Jersey. Amén. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, como Emuna Podcast. Los Avengers están madurando. Ya. Shalom, shalom. Shalom, shalom.